Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿qué tal? Qué bien que estén aquí, pese a esta tarde aciaga en Valencia, que sabemos que siempre es un caos, pero bueno, seguro que son ustedes un público especialmente inteligente y por eso, contra todos los elementos, han venido aquí a Convent a compartir la charla. Quiero agradecer especialmente a 480, a Ciudadanos Digitales, al Grupo Pavasal y a Valencia Plaza y, por supuesto, a Convent, que quieran reflexionar sobre algo tan interesante, tan importante y tan definitivo para nosotros como para los ciudadanos, como son las ciudades, qué hacemos en ellas, qué queremos hacer, hacia dónde vamos y qué va a pasar en el futuro inmediato. Yo quiero que los ponentes sepan, y ustedes también, que yo solo soy periodista. Ellos tienen currículums abrumadores, por eso están aquí, porque son intelectuales en lo suyo, y yo no pude elegir, no me dio la población neuronal para tanto y solo soy periodista. Pero la ventaja, yo no sé nada, entonces las preguntas que voy a lanzarles es para que ellos bajen su nivel discursivo, ¿sí?, y podamos enterarnos todos bien de qué es lo que va a pasar. Pretendo que esto sea un diálogo, de verdad, pretendo que podamos debatir con ellos, escucharles bien, que para eso están aquí, está muy bien que estemos aquí en este marco que además tiene como denominador común todo lo que tiene que ver con las tecnologías, entonces está muy bien que hayamos venido aquí a escuchar en directo a personas que saben mucho más que nosotros. Bueno, igual no, porque igual entre el público resulta que hay expertos también en la materia, pero hablo de mi caso y supongo que de buena parte de la gente que nos pueda estar escuchando a través de las redes. Les decía, vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de lo que queremos, de lo que querríamos encontrar en una ciudad. Yo creo que ellos son los personajes invitados. Vamos a aplaudirles para arrancar. Venga. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por venir. Blanca Dragomir, yo voy a resumir muy poco sus currículums, sobre todo para que mi autoestima no se vaya por los suelos. Blanca es directora de ABAESEN, que ahora nos explicará ella qué es, que es líder en el sector de las tecnologías limpias en España y además es impulsora del primer think tank de las Smart Cities también en España y es fundadora de la primera aceleradora europea, que eso suena fenomenal, yo no sé, supongo que luego nos lo puedas explicar, y además es experta en proyectos de innovación de índole internacional en este sector, ¿no?, de las energías renovables y el cambio climático. Blanca, yo les pedí a todos una reflexión por mail y Blanca me hablaba de una cosa que quiero que expliques, que es el efecto mariposa que tiene la innovación colaborativa y sistémica para las ciudades, y quiero que eso nos lo cuentes porque el efecto mariposa me parece maravilloso. A su lado está Antonio Rodríguez de las Heras, que es catedrático de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid y desde 2019 está allí en su condición de emérito también y fue director del Instituto de Cultura y Tecnología de esta universidad, es decano de la Facultad de Humanidades y el director del laboratorio del Centro de Educarred de formación avanzada, fue profesor en la Sorbona, tiene el premio Fundesco, bueno, de ensayo por un libro que yo casualmente, porque no soy experta en estos temas, pero me impresionó, que se llama Navegar por la información, muy interesante. Y él me decía que su trabajo se centraba en la reflexión sobre la sociedad que se está conformando por efecto de todo esto de que hablamos, de la tecnología y en los consecuentes cambios culturales que eso produce, y seguro que Antonio luego nos puedes explicar. Joan Olmos, que le agradecemos especialmente que haya venido porque ha habido un cambio en el panel de ponentes, no ha podido acompañarnos el ponente anterior, así que Joan, te estoy especialmente agradecida, mis compañeros de 480 y yo, por haber aceptado la invitación. El profesor es Joan Olmos, es un profesor es doctor ingeniero de caminos y profesor de urbanismo en Valencia. Los que sois de Valencia sabéis que es un referente en la Politécnica, y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al estudio del medio ambiente, el territorio y la ciudad. Joan, muy bienvenido. En las últimas
décadas además desde hace mucho tiempo ya colabora en diferentes iniciativas ciudadanas, como una que quiero que nos explique, que es Terra Crítica, y fue directora además general de Obras Públicas en la Generalitat durante un periodo muy interesante y muy particular que cambió esta ciudad para bien, que fue del 83 al 88, al menos a mi juicio. Y Ramon Ferri es jefe de la oficina Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Valencia, es uno de los técnicos más reconocidos que tenemos aquí en la transformación digital de las ciudades. Tiene 20 años de experiencia, aunque no lo parezca, en este terreno. Y bueno, es licenciado en informática también por la Politécnica. Ha trabajado como ingeniero en proyectos, si me equivoco me lo decís, pero quería situaros a todos y cuenta también con diferentes premios que avalan su trayectoria. Él me decía que su visión es utilizar la ciencia y la tecnología y la innovación para mejorar la calidad de vida, que esto me parece algo tremendamente ambicioso. Y con esto vamos a arrancar. Yo, para empezar, me gustaría saber si vivimos o no vivimos en una ciudad inteligente, nosotros, los valencianos, porque yo no lo sé. No sé si quieres empezar tú, Ramón, puesto que eres jefe de la oficina de la Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Valencia. Vale, pues yo mismo... Tenemos que elevar la voz, me han pedido mis compañeros de sonido. Yo seguro que no tengo ningún problema, pero igual vosotros sí. Lo intento. Yo creo que la gran mayoría de las ciudades españolas, todas aquellas que están intentando introducir la inteligencia desde sus diferentes ámbitos, como es la sostenibilidad, como es la propia innovación, pues prácticamente podemos considerar que somos inteligentes. Valencia desde hace muchos años, no ahora, ni hace 50, ni hace 100, ni hace 200, sino toda aplicación de la ciencia y la innovación a la hora de hacer estrategias defensivas o de juntarnos o de hacer alcantarillado o de hacer infraestructuras, pues efectivamente estás aplicando la ciencia para proporcionarte inteligencia en la ciudad. Por tanto, ahora todavía más que la tecnología pues está con gran capacidad para desarrollar cientos de cosas, efectivamente sí que podemos decir que estamos en una ciudad inteligente, aunque todavía nos queda pues mucho por recorrer. Antonio, ¿estamos en una ciudad inteligente nosotros en Valencia? ¿Sí? ¿Vivimos en una ciudad inteligente? ¿Tú también lo crees? Yo creo que si precisamos el concepto que se ha ya introducido en nuestro lenguaje coloquial, que es lo de smart, lo de inteligente, y lo centramos que cuando decimos smart o inteligente estamos diciendo que es un artefacto, el que sea, visible o no visible, que gestiona grandes cantidades de información y toma decisiones autónomas. Eso sería una parte de esa inteligencia. Y la segunda es, llamamos a eso smart, llamamos inteligente, cuando ese artefacto ya no lo manipulamos, sino que interactuamos de otras maneras con él. Por ejemplo, el móvil, ¿no? Es decir, vamos cada vez más a que esos artefactos ya no los manejas como seres inanimados o irracionales, como puede ser un animal a partir de las manos o de un palo, sino que tú ya cada vez de forma más humana puedes comunicarte con él. Para mí esas dos vertientes califican lo que llamamos ahora ciudad inteligente o móvil inteligente u otras formas o casas inteligentes, ¿no? Y en este caso estamos comenzando, aquí tengo personas mucho más conocedoras de este asunto, estamos comenzando a que también esta gran máquina, porque es una máquina, la ciudad es una gran máquina que nos abduce. Tenemos muchos miedos a los marcianos o a los extraterrestres que un día nos metan en un platillo. La ciudad es una abducción de los humanos, como nunca lo hemos tenido, pues esa máquina, lo que pedimos es que podamos comunicarnos con ella y no nos domine. Y eso irá poco a poco a hacer que digamos que vivimos en Valencia o en Madrid, en ciudades inteligentes. Voy a poneros en un aprieto y es ahora mismo, ¿qué ciudad no sería inteligente en España? ¿Hay alguna? ¿Tú dirías, Bianca? Pues no lo sé, lo que más conocemos es... A ver, es que yo creo que si continuamos por este camino, vamos a pensar que todos aceptamos lo de ciudad inteligente,
Yo y no. creo, yo no Claro, estoy por de eso lo he acuerdo. preguntado, por eso lo inicio. Yo creo que ciudad e inteligente son dos conceptos contrapuestos, como ¿Ah, sí? inteligencia artificial. Tampoco acabo de entender que eso se esté ya consolidando, porque la ciudad es otra cosa. La ciudad es, bueno, empezando por el tema de las nuevas tecnologías. De entrada, supongo que todos sabéis que hay una gran brecha digital que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con dónde vive la gente, que tiene que ver si es hombre o si es mujer. Solamente con eso ya nos deberíamos parar a pensar si tiene sentido proponer un foro digital que no representa a la mayoría de la ciudadanía. ¿Hablas de este foro? ¿Te estás cargando este foro ya para empezar? No. Bueno, estoy pensando en vale. que es el objetivo de la Smart City. La Smart City Claro. es crear un foro digital que, de alguna manera, gobierne la ciudad. Y la ciudad no se gobierna con la tecnología, la ciudad se gobierna con otros parámetros, con otros principios. Habéis dicho que nos teníamos que poner en modo avión. Sí. Sí, me ha sorprendido un poco la Es que la se cuestión. llaman así. Yo me voy a poner en modo urbanista, que para eso me habéis llamado aquí, en mi calidad de... Y me gustaría, si luego con un poquito más de tiempo, analizar cuál ha sido recientemente la evolución de la ciudad. Desde la ciudad. De entrada, tengo que decir que a nuestra especie hasta ahora no se le ha ocurrido inventar otro ámbito para mantener las relaciones de vecindad. No ha habido otro descubrimiento. Es verdad que este descubrimiento de la ciudad, que solamente tiene unos 10.000 años, ha empezado a derivar en algo muy peligroso, ¿no? Pero en ese sentido, esa ciudad que empezó en los años 70, aquí en España y en otros países de Europa, a ser ciudades democráticas, porque estaban gobernadas por los ciudadanos a través de sus consejos locales, ha ido perdiendo ese carácter de ciudad democrática y se está convirtiendo en un espacio de experimentación de las políticas neoliberales. ¿Y eso qué significa? Pues muy sencillo, que estamos perdiendo el control. Estamos perdiendo el control porque el neoliberalismo lo que dice es que el tamaño es muy importante, que la oportunidad de las ciudades, que la oportunidad de las ciudades para los negocios es que hay que poner la ciudad en el mapa. Esto lo hemos oído mucho últimamente y no se habla de los ciudadanos. Lo dejo aquí, pero esta sería un poco mi primera muy interesante, intervención. Claro. Claro. Además, o sea, Bianca, por favor. Sí, sí. Pues yo creo que la ciudad inteligente pues, es totalmente una ciudad que parte de la tecnología como condición sine qua non de su evolución y de este cambio sin precedentes que está teniendo lugar en las ciudades y que tiene que liderar. Las ciudades están llamadas a liderar. Pero la tecnología, aparte de ser la mejor herramienta para ello, es al fin y al cabo una aventura humana, es una experiencia humana. Y en ese sentido yo creo que sobre todo en Valencia y en la Comunidad Valenciana, y eso lo puedo decir desde ABAES, en que estamos gestionando y orquestando un clúster donde trabajamos con empresas como por ejemplo Pavasal y con más de 60 municipios, yo creo que estamos viendo pues, que todo es una buena noticia. Estamos pasando de hablar del qué, de esas ciudades tecnológicas frías, distantes, al para qué. Estamos hablando de una tecnología humanizada ya. Estamos pasando de hablar de ciudades del futuro, tecnológicas, otra vez frías, distantes, verticales, a ciudades con futuro. Son las ciudades donde estamos también solucionando los grandes retos de la humanidad, como por ejemplo pues, el reto energético o el reto del cambio climático. Hoy en día está teniendo lugar una revolución impresionante a nivel de la ciudad y en Valencia lo estamos viendo como Asociación de Energías Renovables, que por ejemplo pues todo el tema del prosumidor, ¿no? El consumidor que está generando sus placas solares en su tejado, pero además es que esa energía que consume la puede almacenar perfectamente y es más, puede compartir los kilovatios hora con su vecino, pero es más, puede hasta crear una especie de mini cooperativa con el colegio del barrio y con el supermercado
lado y con la finca de al lado para que todos puedan gestionar esta energía de forma ¿Esto es el inteligente. efecto mariposa que decías, más o menos? No, voy al efecto mariposa. Vale. Esta es una buena noticia. El efecto mariposa es también algo que lo estamos viendo efectivamente también en ABAESEN y también en el think tank de Smart Cities que hemos creado y que llevamos gestionando desde 3 años. Dicen que las aletas de una mariposa pues tienen lugar en el otro lado del mundo, ¿no? Eso tiene El aleteo, el aleteo. El aleteo de las mariposas. Eso tiene mucho que ver con la interrelación de los sistemas. Sí. Si actuamos en un sitio, pues influye en otro sistema. Si hablamos de las 5G o de las 4G, las 5G, hasta hablamos de las 6G en una vista 2030, pues también hay que tener en cuenta que se consume muchísima energía. Solo con el tema del pago de las monedas, pues el Bitcoin, por ejemplo, a nivel global, pues tiene el mismo consumo que un país entero, como el consumo energético de Holanda, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar en cómo podemos interrelacionar, y eso es un poco la ciudad inteligente. Yo creo que en Valencia se está haciendo, en muchas otras ciudades pequeñas y medianas lo estamos viendo cómo se está articulando no solamente el tema de la digitalización, implementación de unos sensores, sino cómo esos sensores se conectan con la eficiencia energética, tiene impacto en el ciclo del agua, en la gestión de residuos, en todo lo que es la innovación social. Y es más, la buena noticia es que estamos poniendo al ciudadano en el centro del debate y eso también lo estamos haciendo pues, en este think tank, donde hay una ventana específica para el ciudadano, para que opine, para que tenga voz. ¿Una ventana, sí? Hay una ventana, o sea, físicamente claro, lo que pasa es que hay una plataforma. Eso, quiero decir, ¿el ciudadano medio sabe que existe esa ventana? Bueno, estamos haciendo bastante, la verdad es que trabajamos muchísimo también con los medios de comunicación precisamente para hacer llegar esa voz. La dificultad, honestamente, es llegar a esa masa crítica de ciudadanos que puedan realmente opinar para que luego podamos llevar ese mensaje a la administración local y que se pueda tomar una decisión. Pero estamos viendo un avance importante y eso es una buena noticia. Bueno, yo tengo la sensación de que hay un poco pues, el paradigma aquí de apocalípticos integrados. Creo que Joan estaría en el terreno de los apocalípticos, ¿no, Joan? En este tema. Que tengo la sensación de que hay un paradigma, que representáis un poco el paradigma de tú, en este caso, de los apocalípticos y Bianca en su discurso más de los integrados, porque tengo la sensación de que tú eres más negativo y ella más positiva o más optimista. No. Yo creo que no tiene nada que ver con el optimismo y el pesimismo. Cuando antes has preguntado si conocíamos alguna ciudad inteligente, yo... No inteligente. No inteligente. Bueno, cambiaría, le daría la vuelta a la pregunta en sentido positivo si conocemos ciudades habitables. Habitables quiere decir que son respetuosas con el medio, que generan ambientes de solidaridad, donde no hay discriminación por barrio o por nivel de renta, donde hay un buen nivel de comunicación. Y en este sentido, yo creo que es importante señalar que el tamaño importa mucho. Yo cuando ayer en un seminario sobre geopolítica veía un gráfico donde aparecía Valencia como ciudad número, ahora mismo, creo que era la 170 en población, que no sé por qué se miden las ciudades solamente en población, y que en el año 2030 ocuparíamos el lugar 12.000. No me parecía mal ocupar el lugar 12.000. Porque las ciudades tienen un tamaño razonable y a partir de ese tamaño razonable las cosas se descontrolan. Se descontrolan para mal, casi siempre. Se descontrolan para mal. Hay un urbanista, se llamaba Leon Krier, que decía que una ciudad madura, igual que la gente cuando madura, tiene 2 opciones, o crecer en vertical o reproducirse y crear una nueva ciudad. Es decir, en ese sentido, ciudades habitables o ciudades que merecen por ejemplo, en buenas prácticas, empieza a haber un buen grupo de ciudades que están aplicando prácticas que van en la línea de generar esa habitabilidad, ese confort para generar ambientes gratos. Lo digo porque las nuevas tecnologías, que quede claro que yo estoy a favor, creo que solucionan muchos problemas. No vamos a pensar, como dice el compañero José Fariña, en volver otra vez a la Edad Media, pero vamos a aplicar las nuevas tecnologías, pero no para resolver problemas que son fundamentalmente políticos y éticos. Yo creo que para eso no están las nuevas tecnologías. Entre otras cosas, porque como he advertido al principio, y eso es conocido por todos los que estáis aquí, la brecha digital es profunda
y va a seguir siendo profunda durante mucho tiempo. Y eso quiere decir que hay mucha gente que está fuera de este debate. Atención. Ramón. Bueno, retomemos el tema. Ciudad no inteligente sería aquella que no aplicara la dirección estratégica en cada uno de sus ámbitos en los que una ciudad se tiene que desarrollar. Y ahí no hay tecnología. Aquella que no gestiona una planificación urbanística de forma correcta, teniendo en cuenta la habitabilidad, utilizando las nuevas tecnologías también, porque las tecnologías no es para hacer una ciudad absolutamente tecnificada donde el humano no existe. No, 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 no. Es para, en una de las cosas que te puse es mejorar la calidad de vida y resolver problemas públicos. El problema público de hacer una ciudad habitable, la tecnología le puede ayudar, porque le puede mostrar en un mapa cómo está equilibrado las zonas verdes y las zonas educacionales y cómo mejor habitar, de una forma mucho mejor, con una herramienta mucho más potente que la que se tenía el planificador hace 20 años. Me dicen que te tienes que poner mejor el micro, que no se te oye bien. Yo me lo pongo como queráis. ¿Así va bien? Ahí va bien. O sea, los tecnólogos no nos creemos que somos un fin, al revés, estamos para ayudar a los demás. Y yo te aseguro que nosotros lo que les proporcionamos a los demás es aquel que tiene que tener la responsabilidad estratégica, táctica y operativa de la ciudad en urbanismo, en economía, en turismo, en movilidad. Le damos unas herramientas mucho mayores, es capaz de tomar las decisiones de una mejor manera. Su modelo de ciudad será uno u otro, tenderá hacia una ciudad una u otra y la tecnología siempre le va a poder ayudar. Pero que luego deviene que la tecnología nos está cambiando a todos en esta sociedad y que existe y que la utilizamos sin más y sin que los poderes públicos o incluso las instituciones podamos hacer mucho por ello. Nos tenemos que adaptar. Lo que sí que es cierto es que tenemos que estar preparados como una nueva infraestructura que viene, igual que la infraestructura medioambiental, la de ciclo integral del agua, la de consumo de suministros o la de luz. También viene una infraestructura del dato que además requiere que las ciudades estén conectadas y que proporcionemos y minimicemos esa brecha digital que se pueda dar. A partir de ahí, políticas públicas de todo tipo, por supuesto. Nosotros no somos el centro ni queremos ser el centro de nada. Tiene que haber políticas culturales. Y una ciudad no será inteligente si no tiene una estrategia cultural correcta. ¿Donde el ciudadano está participando en la estrategia cultural de las ciudades? Pues no lo sé. Supongo que hay expertos que con el conocimiento de lo que quiere el ciudadano están haciendo una estrategia cultural, social, de movilidad, etcétera, etcétera. Nosotros, los tecnólogos, lo único que hacemos es ayudarles a que lo puedan construir mejor. Y a eso nos dedicamos, que no es poco. Antonio, no sé si tienes algo que apuntar sobre esto y a mí sí que me gustaría que tú como humanista, que es en lo que te mueves, ¿cuál es tu visión sobre esto que estamos hablando? Porque, no sé, una tiene la sensación, ahora entraremos, que sí que quiero entrar en un tema que a mí me parece, claro, me dedico a eso y me parece interesante, que es todo lo que tiene que ver con cómo la ficción está cubriendo este asunto. La ficción que vemos, que sabéis que es uno de los bombazos, ¿no?, del último lustro, la ficción audiovisual, quiero decir, tiene una visión bastante negativa acerca de este asunto, dejando de lado el humanismo, y a mí me gustaría saber tú cómo lo percibes. Pues a mí me interesa y me alegra que haya surgido esta propuesta tuya, porque me interesa mucho el fenómeno de las distopías tecnológicas que está invadiendo a través, sobre todo, del poder audiovisual. Pensemos en series de las narrativas como Black Mirror, o sea, que sí, es algo sorprendente, y preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué y qué efectos está produciendo esa visión? Una de ellas, desde Metrópolis o Blade Runner, ya las clásicas, nos ha planteado que un futuro catastrófico, por tanto distópico, de la ciudad es la ciudad que llega al nivel de congestión insoportable. Me da igual que sea Blade Runner, es imposible ya vivir en ella. Por tanto, se genera esa idea de que ese fenómeno que comenzó hace 8.000, 10.000 años, antinatural, que es concentrarnos más de lo que la naturaleza nos ha permitido, que era para vivir 20, 30 personas en bandas, que es nuestra naturaleza. Prueba de ello es que mi voz no va más lejos de ahí.
Prueba de ello es que yo, para desplazarme a un lugar, mis pies me dejan un margen de 5 kilómetros de territorio, etc. Y sin embargo viene el gran fenómeno que le llamamos civilización, que es ir contra natura, que es muy humano. Estamos continuamente llevando la contraria a lo que nos ha hecho, que es la evolución natural, y una de ellas es: ¿y si nos concentramos más y más? Y llegamos, pues fruto, como sabemos, del Neolítico, llegamos a concentraciones antinaturales que llamamos ciudad. Ahí ya radica el problema de la sensación de insostenible que tiene una concentración humana más allá de los límites. Fíjate que llega a que se produce algo parecido a la lignina en los vegetales, que es que por concentrarnos tanto encintados en una muralla, nos pongamos a vivir unos encima de otros, hasta llegar al nivel máximo, que es que ahora cualquier gran ciudad o cualquier gran país que quiere mostrar su desarrollo tiene un skyline, que si lo ves es una locura, es decir, unos encima de otros pisándonos, y sin embargo eso es el síntoma, pero a la vez, como buenos humanos, estamos temerosos de que esto sea otro Titanic. Otro Titanic, es decir, la soberbia babélica se nos vuelva contra nosotros. Y eso está generando esa visión de que esas ciudades, cada vez más, ese urbanismo es brutal, se vaya a producir ese daño. Yo, ahí es donde quería señalar, esta tecnología del dato, esta tecnología de los algoritmos, esta tecnología que llamamos, y con esa precisión que he hecho antes, inteligente, nos permita salvar, como salvó otras, no tecnologías, sino técnicas, esto antinatural que es la concentración. Nos concentrábamos y se producía algo tan peligroso como era el olor, los problemas de las enfermedades por las aguas fecales, y fue un flagelo de la civilización, siglos y siglos, una concentración, hasta que llega un servicio de desagüe, agua corriente, pero eso hasta hace 2 días. Llegamos luego a otra concentración anormal cuando convertimos la ciudad en megalópolis gracias a las máquinas, es decir, a eso que es el transporte, la revolución industrial y todos sus derivados, y generamos otro daño del que aún estamos dándole vuelta. La contaminación del ruido, que es brutal, no solo el CO2, el problema del ruido es brutal, enloquece, y que como antes el olor solo lo parabas poniéndote perfume o incienso, y ahora lo ponemos haciendo más ruido, para evitar el ruido insoportable de vivir en un entorno sobrecargado, y lo tenemos que resolver. Y cuando eso aún no lo hemos resuelto, empezamos a ver a ciudadanos que les llaman ya urbanitas porque decimos que se han adaptado al mundo urbano, y empiezan a caminar y dices, esto no es normal. ¿Cómo que caminan sin mirar? ¿Cómo recorren sus entornos y sus barrios y no miran a nada ni a nadie? Que es la nueva forma de contaminación, que es la de la pantalla. Y entonces dices, ¿esto cómo es? Nos concentramos, pero al final esa concentración nos impide mirar al otro y mirar el entorno. Algo pasa. Son unos retos preciosos. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó la máquina se rompieron las murallas y se han generado estas inmensas extensiones de las ciudades y sus conurbaciones. Y yo creo que esto que estamos viviendo del mundo en red, va todavía a extender más y más y más y más la ciudad hasta ponerla en entredicho. Y ese momento del que tú hablas, de vamos abocados al abismo, por decirlo... ¿Me estás dirigiendo a mí o sí, a sí, a ti. Lo que quiero saber es, ¿eso lo puede resolver la tecnología? Dices, igual que un sistema sanitario de salud llegó y resolvió una lacra... Comprendiendo que ya estamos irremediablemente afectados por ser seres en red. Ya antes éramos simplemente seres que podíamos concentrarnos de una manera impresionante, que es la ciudad. Y ahora tenemos la gran experiencia, aún no asimilada,
de que somos seres en red, es decir, seres que estamos percibiendo el espacio y el tiempo de manera distinta. Estamos viviendo en un espacio sin lugares y en un tiempo sin demora. Y Perdona, en un espacio sin lugares y en un tiempo sin demora. Sin demora. Sin demora, es decir, toda nuestra existencia, y más todavía en estas ciudades impresionantes de máquina, se dan cuenta que nuestra vida, desde que nos levantamos, es ir de lugar en lugar, de lugar en lugar, que es donde alcanzan las cosas. Y ahora estamos viviendo, también desde que nos levantamos, porque somos protéticos, estamos viviendo un espacio que no tiene lugares, que no tienes que desplazarte de un lado a otro. Por eso vamos como zombies por la ciudad, porque estamos en un espacio que hay que ir de lugar en lugar y otro que llevamos incrustado en nosotros, que es una prótesis, en el que vamos de un lugar a otro, no vamos ya de un lugar a otro, estamos percibiendo algo tan importante como es la proximidad sin lugares. Y eso nos trastorna. ¿Qué va a pasar? Pues algo que yo creo que es muy interesante seguirlo, pero no, por favor, desde el punto de vista catastrófico, no va conmigo, no va conmigo. Sí, te entiendo. Aunque hablo así un poco... Sí, de misterioso, de misterioso. Todo lo contrario, como un reto, es fascinante. Claro. Y luego, ¿cómo no? Si nosotros vamos de lugar en lugar, hemos aceptado un canje. Y es que si yo puedo ir de un lugar en otro para alcanzar algo, un museo, un mercado, una compra de lo que sea, un familiar, si yo eso lo acepto, que el pago no es solo el energético, es el temporal, lo pago con demora, tardo un tiempo, que es la locura ya de la gran ciudad, en la que dices, esta persona que se ha levantado, ¿cuánto tiempo pierde para alcanzar sus lugares? Y si lo sumas es dantesco. Pues se nos va a chorros la vida exclusivamente desplazándonos a los sitios. Entonces, claro, te llega ahora una experiencia nueva que por eso estamos así, no porque seamos tontos, es que estamos alucinados porque empezamos a vivir un espacio del instante que no lo habíamos visto nunca. El instante, es decir, ya no tienes demora, alcanzas lo que quieras, lugar en lugar, sin demora. Y claro, eso supone trastornos mentales. Por eso para mí, para mí por mi trabajo, me refiero. Sí, por eso estamos locos, claro. Por mi trabajo, lo que más me interesa de la ciudad es el peatón, el ciudadano que camina, el que está subido al piso octavo. ¿Por qué? Porque le veo ya que la tecnología que nos reúne aquí y que da como resultado ese proyecto de la Smart City, de las inteligencias, es para los humanos profunda afectación. Nos va a transformar como humanos, así que digamos, el escenario de siempre, que es la ciudad, está habitado por otros seres humanos. Yo eso ya lo he percibido antes, porque como llevo 45 años de profesor, he empezado a ver gente que entraba y tú también entraba y entraba a las clases año tras año. Y yo he notado la afectación, es decir, entran, en un principio pensábamos que la tecnología esta que llamábamos nuevas tecnologías era mobiliario, no, era afectación del que entra y cada año que entra le veo afectado, por tanto rompe mi discurso profesoral, mis estrategias de comunicación, pues nos pasará igual en las ciudades. Es decir, si nos fijamos en cómo están afectados esos urbanitas, pues veremos las transformaciones que contiene una ciudad habitada de esa manera. Vamos a procesar esto, ¿no? Que nos ha dicho Joan, sí. A ver, es que escuchar, ya sé en qué sentido lo acaba de decir Antonio, que la ciudad es un experimento contra natura, vamos a matizarlo un poco. Yo he dicho al principio que la especie humana no ha encontrado otra manera de reunirse, porque estaremos de acuerdo en que la ciudad que da lugar a la civilización ha sido el lugar de donde han salido las ideas más preciadas, las ideas de progreso, las ideas de solidaridad, las ideas de derechos humanos. Eso no significa en absoluto menospreciar lo que no es ciudad.
Ha habido a lo largo de la historia urbana ideologías antiurbanas que han la idealización de la vida en el campo, y al final a lo que llegamos es a buscar que en las ciudades el elemento no tan artificial también se integre, con las ciudades amables de las que hablábamos el otro día, hace un momento, perdona, donde lo verde, lo amable, los parques, la infraestructura verde tiene un papel. Hay un dato espectacular, y es que las ciudades ocupan, creo que es un 3% del planeta, y en cambio son las que consumen el 60% de los recursos energéticos y el 80% de las emisiones. Es decir, alguna responsabilidad tenemos las ciudades, y eso lo reconoció la Carta de Aalborg hace ya más de 20 años, de que somos de responsabilidad directa en la crisis ambiental en la que estamos. Pero hay un tema que a mí de la ciudad, por lo que estaba hablando hace un momento Antonio, me parece importante destacar, y es que la ciudad no solamente es válida por lo que representa, sino por lo que acoge. Y dentro de lo que acoge la ciudad hay un elemento clave del que se habla poco, que es el espacio público. El espacio público es el espacio en el que nos encontramos físicamente. Le recuerdo a Ramoneda una anécdota que contaba en una reunión de internautas en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Convocó él allí un simposium y donde la gente... Y él les preguntaba a los internautas tecnológicos, ¿por qué queréis hacer un simposium aquí si estáis todo el día conectados? Es que queremos tocarnos, es que queremos vernos. Y eso solo lo proporciona en este momento la ciudad a través del espacio público, que es el espacio más democrático de la ciudad, porque ahí nos iguala a todos. Reivindicar estos valores en este momento me parece muy importante. Porque está muy bien lo de la técnica, está muy bien. Ya lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora para que no haya ninguna malentendidos. duda. La tecnología nos puede ayudar a vivir mejor, pero no la sacralicemos, porque ya hace muchos años que reconocíamos que la técnica no es neutral. O libera o destruye. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Yo reivindico el papel y el valor de la ciudad como espacio público, instrumento de progreso, instrumento de bienestar. Yo os quiero plantearos, el mundo lleva siglos convirtiéndose en un empedrado, es decir, esto es así y yo no sé, claro... Perdona, es que aquí tenemos una pequeña paradoja de contradicción, y es que a pesar de que somos los que estamos más cerca, nos oímos menos. Pero no, yo digo que llevamos siglos... Hay una reverberación, no solamente me pasa a mí, le pasa también a Antonio. Decía que llevamos siglos, bueno, el mundo lleva siglos empedrándose, ¿no? Él hablaba de... A mí me interesa mucho que abundemos en esto de las ciudades, que la ciudad es contra natura, porque no lo acabo... O sea, lo entiendo, pero me parece muy peligroso, claro. Si la ciudad es contra natura, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos vamos al campo? Esto para empezar. Pero yo quería... hablar con que Bianca me explicara y Ramón también. Claro, yo tengo la sensación de que las ciudades inteligentes tienden a siempre, hablamos de ciudad inteligente y para mí es la prisa, la urgencia, el furor, que choca un poco con el deseo de vivir en una ciudad cuidadora, que es lo que tenemos en la cabeza como una buena ciudad, ¿no? Una ciudad donde cuidamos y somos cuidados por un espacio público, por un sector público, por lo que sea. ¿Eso es posible? Claro, ese clúster en el que tú estás, el mundo en el que tú vives, la investigación que tú desarrollas, ¿va en esa dirección que no tiene por qué, a mi juicio, ser antagónica de una ciudad tecnológica, bien equipada, etcétera? Totalmente van en el mismo sentido, en la misma dirección. Y aquí permíteme, Mariola, reaccionar un poco a los comentarios de antes. Yo creo que está en nuestras manos, ¿no? De articular un poco este cambio. Sí, hay mucha gente que siente una desconexión con la ciudad o con este mundo tecnológico, que lo ve como muy distante, precisamente porque hay una falta de habilidades digitales todavía importante a nivel europeo. Estamos hablando que de todos los ciudadanos europeos, solo 20.000
de 500 millones de personas tienen habilidades digitales básicas. Por lo tanto, o sea, es un porcentaje, yo creo que es un indicador muy importante. ¿Y todos los que estamos aquí estamos en esos 20.000 o no? Pues yo... Sí, ¿no? Que nos conteste el público, pero realmente... Pero vamos a ver, vamos a... Las habilidades de inteligencia artificial que pero se requieren... habilidades, ¿a qué te refieres con habilidades? Porque 20.000 me parece pues muy habilidades poco. de inteligencia artificial, de realmente pues, poder programar o poder... Vale. Entonces no. Yo no sé, yo poder tengo una. crear sistemas y que se puedan aplicar luego en la ciudad. Pero luego, habilidades digitales básicas, hay una necesidad a nivel global de formación de la gente de un 52% de toda la mano de obra se tiene que formar para poder realmente torear con todos estos cambios que están llegando a través de la digitalización. Y eso lo tenemos que hacer hasta 2022. Yo creo que sí, el tema decía antes que está en nuestras manos cómo podemos gestionar este cambio. Si bien hablamos de Smart Cities o hablamos de White Cities, ¿no? de ciudades que realmente cuidan a las personas y preguntarnos cómo podemos realmente pues, gestionar esa tecnología para el bien del ser humano. Pero realmente si miramos un poco más en detalle, los cambios tecnológicos que nos vienen van en esa dirección que a veces pueden asustar, porque si hablamos que en 10 años a lo mejor pues, nos implantan un chip en el cerebro y que nos conecta directamente al ordenador y que simplemente dándole un clic vamos a ser pues, más inteligentes o más divertidos o más empáticos, esto puede asustar bastante, pero se está trabajando en esto y lo sabemos, ¿no? Esto puede asustar bastante, pero también pensemos que las máquinas van a hacer trabajos que nosotros no queremos hacer. Por lo tanto, que los seres humanos pues, van a poder pues, cuidar mucho más a la gente. Si hablamos pues, de los hospitales, pues que las máquinas van a hacer esos trabajos que realmente no son intrínsecos al ser humano y que los seres humanos van a poder cuidar más de los otros. Esa es un poco quizás lo que contribuye a la ciudad cuidadora, ¿no? Pues mitigar esa soledad que existe también en las ciudades o las personas con discapacidad también que puedan utilizar la tecnología. Tú hablabas en algún momento del Tinder y las ciudades. ¿Por qué no utilizamos la tecnología como un Tinder, pero realmente que conecta a las personas, para que compartan recursos, para que reciclen, para que los ancianos pues, puedan realmente conectar de una forma con más sentido. Yo creo que tenemos que ver un poco ambas vertientes, tanto ciudades que pueden desconectar, pero ciudades que conectan gracias a la tecnología. Y está en nuestras manos articular esto. Yo trabajo con más de 160 empresas del sector de las energías renovables, pero también pues, de las Smart Cities en este ámbito y veo que sin tecnología pues, realmente es imposible, es un proceso totalmente irreversible. Claro. Pero sí que tenemos que articular eso. Y ahí pues, tenemos que hacerlo de una forma sistémica. No podemos mirar solo en este ángulo o solo en el otro. Tenemos que conectarlo todo. Y la ciudad es el escenario perfecto para hacerlo. Hablabas de ciudades como máquinas. A mí me gusta hablar de ciudades como las máquinas de tiempo, porque realmente es el escenario donde estamos viendo el futuro, donde estamos proyectando el futuro y nos estamos proyectando en el futuro. Si estamos hablando de todas estas innovaciones que podemos ver a pie de calle, que podemos tocar realmente la innovación, pues esto está muy cercano al ciudadano. Y esto es lo que hace que sea una ciudad compartida, que sea una ciudad cercana. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Yo creo que hay mucho que hacer, por supuesto, pero en todo caso es irreversible, es un proceso irreversible, por lo tanto tenemos que ir en ese sentido. Ramón, como tecnólogo que decías antes, que esto me interesa mucho, planteo la posibilidad de que la tecnología, todo lo bueno de la tecnología, todo lo malo de la tecnología, lo adverso, sea un peaje que hemos de pagar porque todos queremos estar conectados, ¿no? Yo no sé si esto lo tenéis claro y lo usáis en nuestro beneficio o no, ¿sabes? O sea, esto es un consenso, es decir,
nos observan, nos controlan. Las ciudades inteligentes hacen que todos estemos bajo el Big Data, el gran hermano, etcétera. Bueno, es un peaje porque yo quiero desde cualquier lugar tener internet, quiero que me funcione el WhatsApp y quiero tener wifi. Por tanto, es un peaje. Vivo en el siglo XXI, esto es 2019 y me dedico a lo que me dedico. Si no quiero esto, me tengo que ir a una cueva, ¿no? Porque no puedo estar en sociedad si no admito esto en mi vida. Evidentemente, los tecnólogos esto lo tenéis claro. Yo quiero saber cómo lo usáis. Bueno, a ver... éticamente, incluso. Sí, sí. Aparte de tecnólogos, somos funcionarios y personas. Por tanto, el tema ético creo que está por encima de toda duda. Quiero decir, aparte de tecnólogos. Luego, yo creo que esa preocupación hay que tenerla con aquellas empresas normalmente estadounidenses privadas que nos están dando un beneficio en nuestra mano, que lo utilizamos como dices, pero que parte de ese beneficio que nos dan nos lo cobran, entre comillas, porque no nos lo cobran por tener nuestros datos. Quien no vierte todo tipo de discusiones y de todo por WhatsApp, que aquel que lo esté escuchando en Estados Unidos pues flipará. Dicho lo cual, los ayuntamientos, como cualquier institución pública, respeta absolutamente las leyes y, por tanto, si hay una ley de privacidad, debemos de cumplirla, etcétera, etcétera. Por tanto, eso no nos debería de preocupar. Nosotros intentamos que todos aquellos bases de datos que contienen datos de carácter personal pues estén especialmente protegidas, siempre con algún problema que podamos tener. Con lo cual, eso no nos debería de dar problema. Y siempre que vamos a dar un servicio personalizado al ciudadano, hemos de recabar su consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si la tecnología me permite ofrecerte servicios personalizados de verdad, por ejemplo, la aplicación de Valencia Ciudad te da servicios personalizados por donde está la ubicación del dispositivo que llevas en tu bolsillo. Pero yo no sé si ese dispositivo es de Bianca o es de Ramón o es de otra persona. Sin embargo, si esa persona quiere tener una administración proactiva, una administración que realmente le solucione las cosas de verdad, o sea, que se adelante a él, que si tiene una beca de comedor le diga, por tu criterio, tu perfil, etcétera, te toca la beca de tu hija que tiene para comedor, eso requerimos tener los datos y requerimos su consentimiento. Si nos da el consentimiento, pues posiblemente lo podamos hacer. Por todo lo demás, pues podéis estar tranquilos que la concepción de las instituciones públicas pues es bastante teniendo mucho en cuenta el tema de privacidad. De hecho, pues el INE ahora es lo que ha utilizado los teléfonos móviles siempre por el bien común de hacer mejores políticas de movilidad o de las competencias que tengan, no por saber qué está haciendo nadie en concreto. De hecho, no saben lo que está haciendo nadie en concreto. Lo que pasa es que ahí los medios, a lo mejor también por desconocimiento, supongo, principalmente, lo que ofrecen al ciudadano es una realidad que no es tal. Quiero decir que sabemos un email de un dispositivo que no tenemos la capacidad de relacionarlo con la persona en concreto. Con lo cual, por ejemplo, ¿sabéis la cantidad de capacidad que tiene el táctico que tiene que definir la movilidad de una ciudad? De hacerlo como antes, que tenía que haber una persona que hacía coche de giro a la derecha, clic, coche de giro a la derecha, clic, que lo hacía con un papel, no sé si os acordáis. Ahora tenemos la capacidad de detectar 400.000 móviles, cómo se está moviendo por la ciudad. Me da igual quién sea la persona. Es el bien común de que vamos a luego, en el futuro, hacerte una red de transporte público mucho más adecuada como tú te estás moviendo por la ciudad. O al menos mejor que como lo estábamos haciendo antes, que era así. Pues eso que era así, nos pasa con los turistas que llegan con los barcos y que nos importa saber por dónde van en la ciudad. Porque si sabemos por dónde van, le podemos dar mejores servicios. Podemos hacer algo con la ciudadanía para que molesten menos o llevarlos a un sitio o a otro o hacer políticas públicas para el bien común. Ni más ni menos. Y la tecnología nos ayuda, obviamente. Ajá. Bueno, pues nada, estamos tranquilos de que no van a usar mal nuestros datos. No, yo personalmente en esto soy además muy confiada porque quiero vivir en un mundo que no quiero amargarme la vida. Es decir, y tengo muchas discusiones con colegas, sobre todo periodísticas, sobre todo sobre el Big Data, que tiene mucho que ver con las ciudades inteligentes. Y yo siempre les lanzo la pregunta, vale, sí, tienen mis datos, muy bien, ¿y? Quiero decir, yo no hago nada ilegal,
no tengo oscuridades, cumplo la ley, pago Hacienda, soy una persona normal. ¿Tienen mis datos? Tienen mis datos, a cambio tengo wifi. Es un pacto, ¿no? entre los dos. Creo que ahí sí que vuelvo al tema en el que nos unimos todos ya, que es la ficción audiovisual, que de verdad que tiene mucha más importancia de la que se puede pensar, porque hay un cierto recreamiento con lo distópico para mal siempre. No hay ninguna ficción audiovisual distópica que hable, bueno, claro, si son distópicas ya no hablan pero ninguna que hable de un futuro mínimamente cercano, sí, que no hable para mal de ese futuro, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuál es vuestro punto de vista, porque hay ejemplos, aparte de Black Mirror, hay una serie muy interesante que además habla de ciudades inteligentes, que se llama Years and Years, y sí, es una serie en la que una parte de la ficción narra el 2029, una parte de la trama. El 2029 está ahí. Es decir, lo reconocemos tanto, la ficción es americana y nos da mucho miedo. A mí me gustaría saber si vosotros seguís ese hilo, si lo veis, si veis que vuestro universo está representado ahí, creéis que influye, que no influye. Es que esta serie que os digo, además, es que habla de ciudades inteligentes puras y duras, ¿no? Para mal, siempre. Pues yo creo que no tenemos que irnos tan lejos como a Black Mirror para ver cosas en la realidad que nos asustan, sí, realmente en cuanto a ciudades inteligentes. Sí que es verdad que si bien en Valencia se cuida esto, y casi más diría yo que en la Unión Europea se cuida muchísimo más el tema de la privacidad y se hará muchísimo más ahora con la nueva configuración de la Comisión Europea, pero si nos vamos al modelo chino, vemos que, bueno, quizás podríamos interpretar, por ejemplo, que ahí es donde las ciudades más inteligentes del mundo, porque hay más cámaras con reconocimiento facial que sí, eso sí que da un poquito de ciudadanos, miedo, sí, ¿verdad? Bueno, claro, pero da más miedo por el sistema político. Da mucho miedo, pero fíjate, por la tecnología. Eso es la tecnología, se supone, en la ciudad, que simplemente pues, si tienes que usar un aseo público, realmente tienes que pasar por una cámara con reconocimiento facial para coger papel higiénico. O sea que estamos yendo a esos extremos, o cruzando el paso de cebras, y realmente tú cruzas en rojo, te salta una voz que te dice, te has pasado, vuelve, y encima te baja puntos como ciudadano en un ranking. Y esto es público y además atrae una exclusión social y realmente afecta muchísimo a la libertad ciudadana, porque es posible que hasta ni te deje coger un avión, por ejemplo, o coger un medio de transporte. O sea, que hemos llegado a ese extremo. Pero tú dices que la Comunidad Europea evidentemente frenaría cualquier acercamiento a esto. Esto no está pasando aquí, ni mucho menos, pero es un modelo de evolución de la Smart City. Yo, por otra parte, estoy viendo como ciudadano de la Unión Europea, que es un modelo casi más, si me permitís, estadounidense, ¿no? El modelo americano, que entras en Facebook, buscas algo, o entras en Google, buscas algo, y enseguida, pues en Facebook te encuentras con muchos anuncios. Pues no solo este aforo sabe que estoy embarazada, sino todas las tiendas online de cunas de bebé que me están enviando a cada 2x3 pues esos anuncios. Eso es otra parte de la invasión. O sea, que no tenemos que irnos a Black Mirror para ver esos extremos, y son tendencias. Pero bueno, otra vez, volviendo a lo importante, quizás un poco al principio de nuestra conversación, tenemos que ser capaces de orquestar esa tecnología humanizada. Yo creo que estamos en el buen sitio. Qué bonito esto, tecnología humanizada, sí. Tecnología que sea lo que dicen en Europa, un happiness driver, ¿no? Eso es lo que creo que va a cambiar realmente la calidad de vida en las ciudades, y esa es la lógica humana, si queréis, en la Smart City. Joan, ¿ibas a decir algo? Yo quería volver a la pregunta que has hecho cuando has empezado este turno, que has dicho que ya no me acuerdo que todos queremos estar conectados. Eso, sí, ¿no? Casi todos, Joan. ¿Todos? ¿Quién de aquí no quiere estarlo? ¿Hay alguien en el público que no quiera estar conectado? No. Estás solo. No voy a insistir otra vez en la brecha digital, pero me parece importante. Yo creo que la pregunta no es si queremos estar todos conectados,
creo que hay otras preguntas, y eso tendríamos que preguntarle a la gente, no a los que estamos aquí. ¿Qué es lo que realmente la gente que vive en ciudades está en este momento demandando? Lo demandan de maneras algunas veces sutiles, de otras hay que rascar un poquito, porque una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Este dilema ya lo conocemos de hace mucho tiempo, y lo que aparece en los medios normalmente a veces no refleja lo que ocurre en la ciudad. Volviendo al espacio público, hay mucha gente que está, digamos, cautiva en sus domicilios porque no puede salir a la calle. Empezando por los niños, que era el espacio público, era el espacio de los niños de toda la vida, hoy ya no ocurre. No hablamos ya de la gente que tiene alguna discapacidad, gente mayor, gente que vive aislada. Eso no puede ser así, eso no puede ser. Una pequeña observación sobre lo que ha dicho Ramón, ¿no? Con todo cariño, pero yo cuando escucho eso, estad tranquilos que no pasa nada, me inquieto todavía más. Es como cuando el dentista te dice no te voy a hacer daño, ya te pones ahí en tensión, ¿no? Porque, claro, que tus movimientos en la ciudad, que tus preferencias de consumo, que tus preferencias culturales o que tus preferencias de lectura sean recogidas por determinados mecanismos tecnológicos, pues no sé si a vosotros os gusta, a mí no me gusta. No me gusta. Yo hablaba del peaje. ¿Perdón? Yo hablaba del peaje. Antes hablaba de que asumimos que es un peaje. El peaje creo que tenemos que pagarlo cuando realmente con ese peaje contribuimos a saldar costes globales. Estoy pensando en las autopistas, por ejemplo, que es el caso más significativo. Yo creo que hay que pagar peaje. Y creo que hay que pagar peaje para entrar en la ciudad en coche, porque ese peaje resuelve problemas que solo generan los que van en coche. Pero de ahí a tener que pagar peajes por lo que representa derechos básicos, derecho a la intimidad, bueno, ya pensar que tu pensamiento se puede convertir en impulsos eléctricos que pueden ser recogidos por una máquina, esto ya produce no inquietud, sino pánico directamente, ¿no? Por lo tanto, insisto, yo creo que aquí, igual que ocurre con la biotecnología, hay que poner en primer plano las cuestiones éticas, porque si no acabamos tecnificando el discurso y que bien, y todos queremos más. Los que estamos o los que estáis más metidos o menos metidos en los temas tecnológicos siempre aspiráis a tener un punto de apoyo mayor. Os recomiendo que leáis en el blog de José Fariña, tiene un capítulo dedicado a las Smart Cities, ¿no? Y yo creo que es muy ilustrativo de algunas de las cosas que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y el blog de Fariña comienza con una viñeta de los inventos del tebeo, muy graciosa, donde aparece un invento para poder, una gran máquina que ocupa media casa para poder abrir la puerta cuando alguien llama, una cosa tan aparentemente banal, ¿no? Insisto, por la tecnología ha ayudado a avanzar, está ayudando a avanzar. Que para determinadas cuestiones estemos conectados es muy importante, pero os recuerdo que la brecha de la que hemos hablado antes tiene que ver con la razón de edad, con la formación de la gente, también tiene que ver con la capacidad funcional de las personas, con si estás en un pueblo o estás en una ciudad. Por ejemplo, dato que tengo aquí, que me ha pasado la profesora Belén Cardona, una charla que dio en Morella no hace mucho. Las poblaciones con menos de 20.000 habitantes no conocen las redes de fibra óptica ni de cable, y el acceso a una conexión con velocidad igual o mayor a 30 megabits por segundo es casi imposible en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. O el tema de la brecha digital por cuestiones de renta o de razón económica, ¿no? Bueno, todo esto configura un espacio al que hay que prestarle atención, insisto, desde la perspectiva de los valores fundamentales, básicos, que son las libertades públicas y la ética, no solamente aplicada a los negocios, sino en este caso a las nuevas tecnologías. Joan, tú ibas... Uy, perdona, Ramón, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, por alusiones, yo vuelvo a decir,
lo siento, pero es que intentamos hacer las cosas bien y creemos que los ciudadanos tienen que tener privacidad y que cuando recogemos datos, recogemos aquellos que la Administración lleva gestionando datos de ciudadanos desde hace 200 años. Y no somos peores los tecnólogos que era la propia Administración, a decir, hace 200 años cuando gestionaba el papel. ¿O sí? Pues yo creo que no. Lo siento, creo que no, y creo que podemos estar tranquilos, porque a diferencia de China, aquí tenemos una legislación española y europea que debe de ayudar a cubrir los derechos de los ciudadanos. Pero la tecnología existe. Y un comportamiento ético por distinto, supuesto, claro. pero es que la ética, os vuelvo a decir, que somos tecnólogos, funcionarios Claro, y personas. sí. Y cuando hacemos un contrato público tenemos que cumplir la legalidad. Y por tanto, no cumplir la legalidad en un funcionario yo no lo veo. Y yo no sé si habrá alguno, yo no lo veo. A los que yo conozco, que conozco a muchos, la cumplimos todos. Por tanto, debemos de tener comportamientos éticos por obligación. Por obligación, sí. A partir de ahí, por lo que os decía, la realidad es que el mundo de hace 15 años, la conectividad era de 256K y ya hablábamos de sociedad de la información. Hablábamos de que el hombre, el humano es social y por tanto se junta en las ciudades y por tanto le gusta charrar y contarse las cosas y estar en Tinder y relacionarse con el mundo. Eso no lo vamos a poder evitar ya, eso ya no lo vamos a parar. Y eso, la brecha es que cualquiera ya te utiliza esas aplicaciones porque además se hacen fáciles para que lo puedan utilizar. Por tanto, los poderes públicos sí que tienen que habilitar a que las ciudades estén conectadas, los territorios rurales estén conectados, tienen que habilitar a que existan regulaciones para que se mantengan los derechos de los ciudadanos, pero no podemos obviar a que el ciudadano en su libre decisión va a ir hacia la tecnología, se va a unir con otros compañeros, con otras personas utilizando la tecnología, va a querer estar conectados. Cuando venga el 5G y tenga la capacidad de poder ver a su hermano que está en Tegucigalpa en tiempo real con un vídeo perfecto, lo va a utilizar. Y eso podríamos legislar en contra, pero yo creo que sería en contra de. Con lo cual eso viene, lo que hay que hacer es pues lo que no nos pasó pues con los pollos locos o con el Lehman Brothers. Para eso justamente están los poderes públicos, para salvaguardar los derechos de los demás. Pero la tecnología es difícil que la podamos parar, porque cada vez más está ofreciendo mejores servicios. Pero la tecnología no es solo Black Mirror. A la persona que tiene un problema cerebral que no puede hablar, pues el hecho de que se digitalice la voz de una persona que está a su lado y que por tanto el idioma es el mismo, pues le va a permitir hablar con un idioma parecido y para él o ella es un mundo. O que la tecnología permite que una persona con discapacidad pueda estar en casa bastante bien cubierta, monitorizada y que pueda llamar a su familia en un momento dado, o que mi madre tenga una pulserita que cuando se cae a mí me avisen. Eso es tecnología también, señores. O sea que al final, por favor, la ciencia, tecnología e innovación, no solo pura tecnología, que solo los tecnólogos vamos a hacer cosas, y la ciencia no se ha dejado de aplicar. Y solo acabamos teniendo muchos datos. Queramos o no, los datos es una infraestructura del siglo XXI. Vamos a tener muchísimos, pues los vamos a tener que gestionar. Y esa gestión de muchísimos datos, en cuanto empieces a aplicar gestión, llámale inteligencia artificial, me da igual. Llámale que tenemos muchos datos que gestionar. Y siempre que sea para resolver problemas públicos y con el bien y la ética común, que yo la doy por presupuesta, lo siento, claro. A los señores americanos o chinos, no lo sé. A los europeos y españoles, lo siento, pero sí. ¿Somos mejores? Yo como funcionario te digo que yo no he hecho nada ilegal en mi vida funcionarial de 25 años. Esto no es una cuestión personal. Y éticamente te lo digo que tampoco. Antonio, esto es que me interesa. De verdad estamos para el bien. Esto que apunta Ramón me interesa. ¿Somos mejores? Él ha comparado un comportamiento moral, ético, humano, en China, que ponía el ejemplo también Bianca, con Europa o con España. ¿Somos mejores? Fíjate, yo creo que estamos en una coyuntura actual, una encrucijada en que ese Mediterráneo, ese mundo clásico, ese humanismo renacentista, esa Europa, va a tener la oportunidad de demostrarlo, de entrar en el escenario internacional, no en el vagón de cola, como nos empeñamos, sino aportando lo que no se puede improvisar, que es una cultura, que es siglos
son desarrollos de la sociedad que hay que aprovecharlo. ¿En qué sentido? Que el aporte que podemos tener humanista con respecto a un escenario nuevo que estamos percibiendo, yo creo que estamos en unas condiciones por nuestra historia, por lo que ha supuesto el mundo clásico, por lo que antes señalaba, que ahora hay que volverlo a plantear. Claro que también tenemos que desarrollar no seguir a Unamuno y decir que inventen ellos, pero no perdamos lo que tenemos. Es decir, está clamando en estos momentos el mundo un nuevo humanista, un nuevo humanismo. ¿Por qué? Porque lo que está ahí en el umbral, lo que estamos viendo, no es una revolución económica, no es la cuarta fase de la revolución industrial, no es ni siquiera una revolución política, es una revolución cultural, sin la cual no podremos ajustarnos al mundo que hemos construido. Es decir, tal como estamos mirando el mundo y mirándonos a nosotros mismos en el escenario que hemos creado, es insoportable. Así que hay una revolución cultural. Y esa revolución cultural yo creo que es una gran oportunidad para el pensamiento que nosotros, por nuestro desarrollo histórico, podemos aportar. Fíjate que esto es muy interesante porque siempre decimos que nosotros, claro, cuando debatimos, que aquí estamos, cuando se hable dentro de muchos años, nosotros somos protagonistas de esa cuarta revolución industrial, pero claro, no me había planteado nunca que también vamos a ser protagonistas de esa revolución cultural. Yo creo que sí, yo creo que ideológica, quizá. Primero aceptar que hay una revolución cultural, porque claro que eso es lo que te echa para atrás, es muy consolador decir, no, lo que estamos percibiendo es más de lo mismo. Hemos tenido unas cuantas etapas de la revolución industrial que ha conformado este mundo y ahora más de lo mismo, es decir, más potente. Y nos consolamos porque vamos en los mismos raíles. No, estamos en una encrucijada. Y esta encrucijada nos está reclamando que tal como nos consideramos los humanos y tal como consideramos el mundo, es imposible tratarlo. Y eso es lo bonito, eso es lo apasionante de hacerlo así. Y en cuanto a eso, yo, no quiero, y sobre todo porque esto se está transmitiendo y no quisiera, pero por contactos con otras culturas y muy directa, incluso familiar, hay cosas que dices, es una brecha insalvable. Hay cosas que dices, culturalmente esta persona no lo ve. Es decir, acepta, por ejemplo, que tanto nos escandaliza lo de China, acepta perfectamente la censura y es un ciudadano de a pie, pero acepta que un poder le controle como censor y no lo ve ni mal. Entonces, si nosotros somos el espacio cultural de la aparición de la persona, del individuo, tal como se ha construido en el humanismo, pues tenemos que reclamarlo en un momento en que no nos demos cuenta que toda esta tecnología es como una palanca. ¿Quién pone la mano en el extremo de esa palanca? Es decir, el poder. Y si el poder... ¿Hay algún problema? Sí, pero no sé de quién es el micro. Bueno. Sí, Antonio, entonces perdón, eso, que el poder... soy yo el que a lo mejor estoy... Era yo entonces, que estaba rozando, ¿no? Perdón. Entonces yo creo que eso es muy importante. Por eso es una revolución. Es decir, hay que hacerse con el poder. Y ahora hay poderes que están, dicen, desde el poder económico de los grandes, el poderes políticos como los que tenemos, que acabáis de hacer referencia a China. Todos están con ojos golosos diciendo a ver quién es el que se pone la mano ahí. Esto. Y eso es la gran revolución, por eso es revolución. Pero también el poder de la ciudadanía, que es el mayor de todos. Exactamente, por eso es revolución. Exacto. Claro, es decir, es la lucha por un poder. Y entonces, ¿lo vamos a dejar a los de siempre? ¿O vamos a empoderar a aquellos que fruto de esta... Porque no nos olvidemos, hablamos de... Pero atención, es que la civilización es un escenario que se crea hace 10.000 años donde se genera
las estructuras de la desigualdad. La civilización genera la desigualdad. Por tanto, quizá tendríamos que volver a ser incivilizados para acabar con lo que tanto nos duele, que es la desigualdad. La civilización se levanta sobre la acumulación de excedentes. Y como se acumulan excedentes y ya hay estructuras de poder, porque somos grupales, se generan estas desmesuras que llegan hasta nuestros días. Por tanto, tendríamos que pensar cómo hacernos incivilizados para cambiar lo que nos duele. Me quedan todo tipo de preguntas después de vuestras reflexiones, pero yo quiero que podamos dialogar, como decía antes, así que me encantaría que tenéis aquí a estos expertos para que ya os explote la cabeza directamente y podáis preguntar lo que queráis. No sé si alguien tiene una pregunta. Mi compañero David tiene el micro y si no, seguimos. ¿Nadie tiene preguntas? No me extraña, porque son tan... Alfredo. Sí, hola. Te vas a presentar, porque si no nadie sabe... Alfredo Quesada, de Pavasal. Le preguntaría al profesor Olmos qué referente de ciudad tiene en la cabeza como paradigma de... Insisto en que aquí reverbera mucho y ¿Qué referente si de la ciudad? moderadora me permite, me levanto y me acerco. Yo te lo digo. ¿Qué referente de ciudad tienes en la cabeza? ¿Qué modelo de ciudad tengo en la cabeza? Como paradigma de... Un referente concreto. Un referente concreto. Un referente Lisboa. concreto. Hay muchas ciudades europeas y algunas españolas también, pero también son europeas, que han iniciado un camino muy interesante para cambiar las cosas, ¿eh? Y que se basan en puntos muy básicos. Es verdad que desde el punto de vista de la sostenibilidad, atención, cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solamente de sostenibilidad ecológica, hablamos también de sostenibilidad social. Una ciudad muy avanzada tecnológicamente desde el punto de vista medio ambiente, es decir, que tenga terrazas con paneles electrovoltaicos, que el agua la recicle, que etcétera, etcétera, no es suficiente para ponerle la etiqueta de sostenibilidad. Si eso no va aparejado con la sostenibilidad social, que antes ya he hecho algún apunte, es decir, que no haya gente que se sienta marginada dentro de la ciudad porque tiene acceso a un nivel de bienestar menor que los que viven en el centro, por ejemplo, no funciona. En ese sentido, ONU Habitat hace muchos años que instauró una especie de concurso mundial que se llamaba Buenas Prácticas. Y había una especie todos los años de premios para ciudades que habían aportado buenas prácticas. Pero eran y siguen siendo buenas prácticas en aspectos muy concretos. Es decir, por ejemplo, San Sebastián tiene una buena red de bidegorris, que llaman ellos, ha pacificado mucho el tráfico en la ciudad. La ciudad de Pontevedra ha conseguido un modelo de movilidad único en España, donde han reducido la siniestralidad de manera drástica. Os recomiendo que echéis un vistazo a la web del ayuntamiento. Hay otras ciudades que han hecho cosas concretas, pero Copenhague, por ejemplo, se pone casi siempre de modo. Pero fijaros, cuando hablamos de medidas sostenibles, casi siempre nos referimos a la movilidad. Y en el tema energético, recordad la cifra que hemos dado antes, no sé si era precisa la que yo he dado, pero un 70 o 60% de consumo energético en las ciudades, un 80% de las emisiones. Ahí hemos avanzado muy poco. Yo recuerdo, publiqué una vez un artículo crítico sobre nuestra universidad, la Politécnica, por ejemplo, que ha ocupado uno de los espacios más valiosos de la Huerta de Valencia, en una planificación absolutamente extensiva, que tiene unos tejados magníficos para poder ya, desde hace tiempo, haber implantado políticas energéticas avanzadas. Abro paréntesis. Si la universidad no da ejemplo, ¿quién la va a dar? Si la universidad no está en la vanguardia de la revolución, no solamente tecnológica, sino de la sostenibilidad, ¿quién la va a dar? Tienen que ser un ejemplo y no lo están siendo. Por eso, cuando me pregunta alguien, como tú, Alfredo, qué ejemplos ponemos, siempre acabamos recurriendo a los mismos. Nueva York, por ejemplo, que es una ciudad, por cierto, es una ciudad donde más se camina, y por eso dice que los neoyorquinos presumen de que tienen la menor tasa de obesidad respecto al resto de los americanos, porque es donde la gente camina. Pero caminan porque no tienen más remedio que caminar, porque a Manhattan no pueden llegar, sobre todo al sur de Manhattan no pueden llegar los automóviles, y pagan un peaje durísimo los que quieren entrar, lo mismo que ocurre en Londres.
Por lo tanto, la pregunta no sé si te la he contestado, pero el horizonte, el modelo a seguir tiene que ser sostenibilidad ecológica, que tiene que ver con la energía, con el agua, con el reciclaje. Hubo un alcalde en Curitiba, Brasil, se llamaba Jaime Lerner, que implantó un modelo verdaderamente raro, porque siempre asociábamos Latinoamérica a un espacio donde estas cosas no cuajaban. Y estaba basado en una filosofía muy clara. Premiar a los que cumplen, no castigar a los que incumplen. Por ejemplo, en el tema de las basuras, en el tema del transporte, en el tema del consumo del agua, en el tema del consumo de los plásticos. Todo eso hace que una ciudad esté en la vanguardia. O que esté en un camino, porque ciudades sostenibles en este momento no existe ninguna. El concepto de sostenibilidad es un concepto dinámico, es una tendencia, es un objetivo, no es un punto fijo. Para Ramón Ferri, a corto plazo, 2, 3 años, ¿qué retos tecnológicos tiene el Ayuntamiento de Valencia que van a suponer pues, un avance de lo que conocemos ahora? O sea, en el muy corto plazo. Algo que digas, oye, está a la vuelta de la esquina, que vamos a implementar esto, vamos a conseguir esto, vale, que, pues que ahora mismo no tenemos, ¿no? A la vuelta de la esquina vamos a permitir que, bueno, igual hago algo, me anticipo un poco a lo que los políticos van a presentar en 2 o 3 meses. Entonces, desde el nivel técnico, vamos a permitir que a los ciudadanos que se les vaya a cortar el agua no tengan que hacer 28 trámites en diferentes ventanillas, por ejemplo, y se les va a facilitar mucho más la gestión. No les cortamos el agua y además hacemos que no caminen mucho por ventanillas. Estamos introduciendo algunos sensores en los contenedores de plástico y los que no se recogen todos los días en ciertas pedanías para ver si realmente vale la pena que no se traslade un camión, por ejemplo, a las pedanías del Saler. Estamos acabando ahora también... a ver, que es que estoy pegándole vueltas. Estamos, por ejemplo, toda la Almoina... le hemos metido como prueba de cómo la sensorética nos puede ayudar a ver pues tanto temas de humedad como roturas, como presencia, como temperatura. Entonces toda la Almoina se ha puesto sensorética para controlar un patrimonio histórico que tenemos y en unas siguientes posteriores se hará sobre otros patrimonios históricos. Vamos a desarrollar la app de Valencia para que pueda tener contenidos personalizados, mucho más de los que tiene, y en el ámbito turístico que te permita saber, por ejemplo, si tienes la lonja muy ocupada y tienes que ir a otro centro u otro. Estamos utilizando la tecnología para mejorar y resolver problemas que tenemos actualmente. Se están poniendo temas de turismo inteligente, vamos a rehacer la plataforma de Ciudad Inteligente para que sea un único repositorio de la ciudad y podamos hacer más cosas sobre ella. Al final, de lo que se trata es, por ejemplo, pues de que cuando hay ruido en una zona acústicamente saturada, pues que tengamos gestión de ese ruido y podamos desde bajar la luz del alumbrado que tiene cercano hasta llamar a la policía para que acuda porque hay un comportamiento incívico, hasta enviarle un mensaje concretamente a las personas que están ahí pues para que lo vean, ¿no? En general estamos haciendo bastantes cosas, y eso es lo más cercano, tenemos muchas más. En relación a lo que estabas explicando ahora, quería saber cómo dais prioridad a qué ir liberando antes. Es decir, ¿vais escuchando a la ciudadanía? ¿Preguntáis? ¿Se hace algún tipo de investigación sobre qué quieren los usuarios, que al final son los ciudadanos en este caso? Vale, bueno, nosotros actualmente generalmente trabajamos de forma indirecta, te explico. Bueno, hay un departamento completo de innovación que en las naves es quien trabaja más con la ciudadanía y con lo que denominamos innovación social y con la ciudad cuidadora, etcétera. Entonces tenemos un equipo de gente que trabaja sobre eso. Nosotros, los más tecnólogos, lo que principalmente hacemos es trabajar con los servicios municipales. Ellos conocen la realidad y saben los problemas públicos que tienen. Entonces, en ese momento lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar soluciones tecnológicas para ayudarles a mejorar. Pues, por ejemplo, con los problemas de los nidos de ciertos animales que han venido de fuera y que están generando problemas en la ciudad. Pues cómo podemos gestionar dónde están esos nidos en la ciudad y dónde se están haciendo diferentes actuaciones. Quiero decir que nosotros a toda hora lo que vamos haciendo es
pues ayudarles a que tomen mejores decisiones. Y siempre es para resolver un problema público. Pues un problema público de cómo están las terrazas, cuántos metros están ocupando, cuánta densidad, cómo afecta a la población de la ciudad de Valencia todo el efecto turístico, cómo podemos mejorar para que conozcan dónde hay que poner un parking público, pues según la oferta de parking público o privado que hay alrededor. ¿Cómo podemos saber en qué zonas de Valencia un ciudadano tiene que andar más de 300 metros para encontrar una parada de transporte público? Todo lo que os estoy comentando ayudan a los tácticos de urbanismo o a los de movilidad para tomar mejores decisiones. Siempre, obviamente, intentamos resolver problemas públicos. Directamente con el ciudadano, pues es más complicado, porque todavía, bueno, vamos a través de las naves que detectan problemas y que intentamos ayudar. Pero ahora, de momento, lo que estamos haciendo es ayudar a los servicios a que presten mejor su táctica y su operativa, que no es poco. Yo quería hacer una pregunta. Siempre que hablamos de Smart Cities o tecnología, situamos al ciudadano o a los usuarios como sujetos pasivos y a veces como casi ovejas o un poco tontos, ¿no? Somos los que utilizamos el móvil, y es como que el ciudadano tiene que esperar las soluciones caigan del cielo o de una entidad pública como un ayuntamiento o las empresas. Quería saber su opinión sobre el papel proactivo que pueden tener los ciudadanos y si acaso, además de lo que es impulsar tecnologías o soluciones concretas, no debería haber un movimiento sobre empoderar al propio ciudadano para que tome más decisiones y ayude a la ciudad a funcionar. Yo me pregunto cómo funcionaría una ciudad en la que todos los ciudadanos se ponen de acuerdo en utilizar Waze masivamente para por la mañana la aplicación nos distribuya por la ciudad y no encontrarnos con un atasco, ¿no? O aspectos así que solo faltaría un poco de consenso y acuerdo por parte de los ciudadanos. No sé si desde el ayuntamiento se trabaja en esa línea, no solo en desarrollar y implantar, sino en que los propios ciudadanos... Bueno, hace unos 4 años se está trabajando de una manera mucho más... No es mi tema, pero yo intento responderte, porque claro, a veces yo represento a una parte muy pequeñita del ayuntamiento, el 0,0005 del presupuesto municipal. Vale, dicho esto... Pobre, claro. Dicho esto... Está aquí como representante, sí. Bueno, es un dato, tal cual. Entonces, es cierto que en los últimos años se ha habilitado mecanismos de participación mucho más... o sea, que la ciudadanía pueda decidir dónde se invierte en la ciudad. Cuidado que aquí también, yo que soy tecnólogo y lo veo desde fuera, es un poco perverso, porque a veces ves que hay ciertos colectivos que con 50 votos te están cambiando la ciudad, y eso también nos lo tendríamos que hacer ver aquellos que no sois tecnólogos, los que sabéis de sociología. También, dicho esto, yo creo que hay los CIOs nos reunimos de vez en cuando a nivel mundial y tenemos todos los mismos problemas. Y uno de los grandes problemas que tenemos como tecnólogos es cómo trabajamos con el ciudadano comprometido. Cómo el ciudadano nos puede ayudar a mejorar los datos y la forma de recoger la información para podérsela devolver de una forma correcta. Pero aquí tienes contrapuesto tema de privacidad, etcétera. Entonces no es fácil, pero yo creo que cada vez más lo vamos a poder conseguir. Lo que os comentaba antes, si un ciudadano me da la posibilidad, incluso hay ciudadano que les va la marcha, que digo yo, gente que tenga ganas de aportar por el bien común, sí que ya tenemos mecanismos para que con esa información que nos la aporta de una manera mucho más rica, podamos tomar mejores decisiones. Pero hay varios aspectos, también lo comentaba ayer el compañero en Valencia Plaza, que obviamente el ciudadano para nada, al revés. Nosotros estamos hablando de ciudadano comprometido con su ciudad y que nos está dando de forma activa los datos, pero además los quiere dar por el bien común. Nosotros no somos Google o no somos americanos ni chinos. Y lo vuelvo a decir, no. Porque a mí no me interesa para nada lo que hagas tú a nivel personal. Pero sí que es positivo que con tus datos podemos mejorar la ciudad. Entonces, si con más datos podemos mejorarla, ¿por qué no? Por lo menos aquellos que quieran, de una forma voluntaria. Y cuando no, pues hay mecanismos, Hay mecanismos cada día más. Y yo creo que en eso, no sé, este gobierno tendrá muchas cosas malas, pero en la voluntad de que la ciudadanía pueda decir cosas, te puedo asegurar que lo intentan. Pero no es tan fácil, El ciudadano también, en muchos casos, te vota para que decidas y no le molestes mucho. Para que te encargues, claro. Y no le molestes. Y entonces, claro. ¿Ibas a decir algo, Joan? No, es que ha tocado el tema de la participación, es un tema importante, porque la participación no basta con votar, facilitarla, sino hay que promoverla.
Y llevamos de una etapa anterior, muy larga, donde los mecanismos de participación no se ponían en circulación y además la gente no tenía... Esto que tú acabas de decir, ¿verdad? Hay gente que dice, yo te voto para que me resuelvas los problemas, no me preguntes, no me obligues a tomar decisiones que tienes que tomar tú. Pero cuando hablamos de la ciudad es muy importante. Y estamos asistiendo a unos procesos participativos que han sido muy interesantes, pues, para decidir si se peatonaliza la plaza de Rojas Clemente o qué se hace con la plaza de la Reina. Pero sobre los problemas globales de la ciudad, ahí yo creo que el proceso ha fallado. Esa es la sensación que yo tengo. Cuando a la gente le preguntas... Yo, como vecino de Ciutat Vella, he participado como vecino en procesos de participación para el plan de reforma de Ciutat Vella y lo máximo que íbamos a las reuniones éramos 8 o 10 vecinos. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la gente sí que localiza problemas concretos cerca de su casa, pero no tiene visión de la ciudad ni le interesa demasiado eso que antes tú has preguntado, qué visión de la ciudad tenemos. Por cierto, ya que hablamos de visión de la ciudad, y él ha citado algún tema también, yo creo que también hay riesgos que habría que tener presente, porque esto no idealicemos la ciudad y no pensemos que este es un mundo feliz. Y los riesgos que ya estamos viendo en otras ciudades más que en otras, Barcelona podría ser un ejemplo para no seguir por ese camino, este tema, por ejemplo, de la turistización, que está generando unos impactos muy negativos en las ciudades, porque está desplazando a los vecinos de su lugar de operaciones. Y esto es muy grave. Esto ya lo habíamos visto en Venecia hace muchos años. Ahora encima han tenido los pobres la desgracia de la Aqua Alta, ¿no? Pero esos procesos de gentrificación, que todo el mundo significa lo que es, por cierto, abro un pequeño paréntesis. Si no habéis visto a alguien de aquí, El mundo de Amazon, es un documental que está ahora mismo por ahí. Me puso los pelos de punta cuando vi lo que ha sucedido en Seattle. En Seattle, que es donde tiene la base fundamental la empresa, han conseguido que al tener una gran afluencia de técnicos para trabajar en esas empresas tecnológicas, los precios de la vivienda han subido. Y una cosa que yo no había visto nunca es gente viviendo en la calle que tiene trabajo. No gente que vive en la calle que no están sin techo porque no tienen un duro. Es que hay viviendo gente en pequeñas tiendas de campaña, duermen en la noche porque no tienen para pagar, el sueldo no les da para pagar una vivienda. Atención a estos procesos, que los estamos viendo ya en Ruzafa, que los estamos viendo ya en Ciutat Vella, que son procesos lentos de desplazamiento de la gente, precisamente porque se producen determinados cambios que hacen muy apetecible, volvemos otra vez a la neoliberalización de las ciudades, porque ahí lo que domina es el valor económico. David Harvey lo decía hace poco, hay gente que solo ve la ciudad como una oportunidad de negocio. Y cuando solo se ve la ciudad como una oportunidad de negocio, estamos perdidos. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes, gracias por la intervención. Yo quería hacer una pregunta de ¿cuáles creen que van a ser las necesidades desde el punto de vista técnico-urbanístico de las ciudades, pero atendiendo al consumo de los ciudadanos? Y me explico. Yo vivo en una ciudad de unas 35.000 personas en las que cada vez veo más furgonetas de reparto. ¿En las que cada vez? Ve más furgonetas de reparto. Más furgonetas de reparto, Vale. porque todos compramos en Amazon, en AliExpress, y queremos que mañana nos llegue a casa, compramos en el supermercado y deben de haber unos cambios en el ordenamiento urbano, porque estas furgonetas necesitan zonas de carga y descarga. Y cada vez en mi ciudad pues hay pocos, pero hay más coches eléctricos y necesitaremos obras para llevar la luz a... ¿Cuáles creen que deben de ser las próximas o los retos urbanísticos de las ciudades para atender este consumo, ¿no? Queremos y tenemos las motos de Uber Eats que nos tienen que traer el McDonald's a casa, o más patinetes por las aceras. El otro día yo vi un problema en Valencia con una persona era ciega y había un patinete suelto, una moto de estas eléctricas que estaría mal aparcada, pero es que estamos usando estos vehículos, no hay zona de aparcamientos para estos vehículos o no tenemos conciencia de usarlos. O sea, ¿cómo tenemos que hacer la obra o cómo tenemos que hacer las calles para cubrir estas necesidades, ¿no? o esta nueva realidad? Gracias. Joan, Algunos urbanistas, entre los que me encuentro,
hubo una época que preveíamos que las nuevas tecnologías reducirían la movilidad en las ciudades, la movilidad física, porque mucha gente resolvería cuestiones laborales desde su propia casa. Nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, porque las nuevas tecnologías, la nueva manera de funcionar las ciudades actuales han multiplicado o han aumentado la movilidad. Eso que tú acabas de decir de las furgonetas de reparto tiene que ver con la compra con Internet. Mucha gente que antes iba a la tienda ahora no va a la tienda. Y el hecho de que a lo mejor antes él iba a la tienda andando, ahora ese viaje que él iba andando se ha convertido en un viaje motorizado, que es una furgoneta que le lleva o una moto que le lleva su pedido de libros o su pedido del mercado. Por lo tanto, ahí, atención. Pero vuelvo otra vez, el espacio público es el espacio democrático de la ciudad, el más importante. Y lo que estamos viendo, en donde muy poca gente, lamento decirlo, ha reparado, es que ese espacio público se está vendiendo a precio de saldo. A precio de saldo. Porque si de verdad valoráramos aquello de no hay persona más necio que el que confunde valor con precio. El espacio público tiene un valor que no se puede medir en dinero. Cuando digo que el espacio público está a precio de saldo, estoy hablando de las terrazas. La alcaldesa de Barcelona dijo hace poco que iba a multiplicar por 4 el precio del metro cuadrado de terraza. Inmediatamente la gente se puso en guardia, pero cuando el ayuntamiento está planteando que lo va a multiplicar por 4, es que el precio actual es un precio ridículo. Pero lo mismo que decimos respecto a las terrazas, decimos al aparcamiento, decimos al movimiento de vehículos. Esto ya sé que he sido durante 4 años coordinador del Foro de la Movilidad promovida por el Ayuntamiento. Fue un foro muy interesante donde ahí hemos discutido con hoteleros, taxistas, ciclistas, personal con alguna discapacidad, padres y madres de niños de escuelas. Y es muy complejo llegar a acuerdos, muy complejo. Pero lo comentaba antes con Antonio, antes de empezar la sesión, si no vemos que hay determinadas cuestiones que son indiscutibles, no avanzaremos. Y hay hechos que son indiscutibles, que no podemos someter a debate, que son los derechos básicos de la gente. Hay uno que es fundamental, está en la Constitución, que es la protección de la salud. Y hay otro que es la integridad física. Y eso no los podemos someter. ¿Que eso significa que en el debate algunos han de retroceder o algunos han de repensar los negocios que hasta este momento llevaban a cabo? Es verdad, en todo proceso de cambio hay gente que pierde una parte, pero en cambio aparecen, y esto lo hemos visto aquí en Valencia, cuando aparece economía verde, una palabra que no ha aparecido hoy en el debate de esta tarde, o la de economía circular, cuando aparece una transformación ecológica de la economía, y en este caso de la economía urbana, las oportunidades son importantes. Y sobre todo lo que ocurre es que los costes sociales bajan, porque nadie mide el coste que tiene, antes alguien lo ha dicho por aquí, el coste que tiene la contaminación, el coste en la sanidad pública que tiene la contaminación. Todos esos costes sociales que ahora se imputan a la colectividad y no se cargan en el actor que las produce, bajarán. Ese es el futuro. Yo no veo otro. Si además encima resulta que hay unas amenazas tan constatadas científicamente y ya hay muy poca gente incrédula en el mundo del cambio climático, pues estamos ya no por cuestión ya de ética ecológica, sino por necesidad de supervivencia, al menos pensando en nuestras generaciones futuras, las próximas. Vamos a concluir. Bueno, yo me quedo con que estas ciudades inteligentes de las que hablamos estarán gobernadas por la tecnología y el uso sostenible de la energía, o no tenemos nada que hacer por esta economía verde que apuntaba muy bien Joan. Hay un dato, y es que en el 2050 se supone que el 75% de los habitantes se concentrará en grandes urbes, con lo cual es un reto interesante el que todos los intelectuales de esta cuestión tenéis por delante. Yo creo que represento a buena parte de mis ciudadanos, de mis compañeros, creyendo que si hay gente preocupada por esto y personas como vosotros que están reflexionando sobre esta cuestión,
bueno, pues estamos en buenas manos, así que yo os agradezco mucho no solo la presencia esta tarde, sino que tanto 480 como Pavasal, como los que hacen posible estas charlas, hayan decidido destinar su energía y su tiempo a estas cuestiones que me parecen vitales para el bien común y para nuestro desarrollo. Así que pido un aplauso, por favor, para ellos. Ramón, Joan, Antonio, Bianca, a 480 y a todos los que han hecho posible esta charla. Muchísimas gracias. El futuro es nuestro y además está por escribir y con gente así, bueno, todo va a ser posible. Va a ser posible que tengamos ciudades eficaces. Muchas gracias a todos por venir.